Estamos aquí, como se lo anunciamos, con Horacio González. Gracias, Horacio, por venir. Y el escritor Vicente Batista. Gracias, Vicente, por venir. Bueno, dijimos ya bastante en la introducción sobre la carta. De que nada, si tienen algún comentario que hacer sobre el análisis de lo dicho hasta ahora. Yo confío en la madurez del público, de palabras más, palabras menos, para identificar claramente la diferencia entre los dos textos, ¿no? Claro, cuando yo leí decía antes, en el corte, como dicen ahora, decía, tenemos que hay matices. Si decís República del Weimar, estás aludiendo a una experiencia democrática en Alemania compleja, débil, es el lugar donde se produce el ascenso al nazismo, es cierto, pero no se le adjudica a nadie esa identidad. Sí, en cambio, el editorial de La Nación, que me sorprendió, pero de todas maneras, refiriéndome a la lectura que hicieron, no veo mal que hayan cotejado los dos textos. Creo que me parece bien. La Nación está planteando... Déjame hablar un poco. Bueno, estuviste hablando todo el tiempo. La Nación está planteando... ¿Estás en la República del Weimar o dónde? No, La Nación está planteando digamos, haciendo el símil de este gobierno con el gobierno de Hitler, con el nazismo. Salvando enormes distancias. Sí, pero eso es un giro. Y este hombre, el presidente del Banco Ciudad o algo por el estilo, sí, habla de las juventudes hitlerianas, ya. En tanto que nosotros en la carta, lo que anunciamos, como acaba de decir recién Horacio, lo que anunciamos es, bueno, está pasando tal cosa, como no estamos acusando a nadie, no estamos diciendo que... ¿Te das cuenta? ¿No están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo concuerdo en que hay que cuidar estos elementos. Ahora, concuerdo que hay que cuidar lo que se dice, cuando se escriben textos que pretenden ser importantes, aunque después se diga que no se entiendan bien, este se entendió, y creo útil la advertencia respecto a que, creo que le hizo la DAI esa advertencia. También. No utilizar equiparaciones ni cotejos históricos inadecuados, ¿no? Eso creo también. Además porque son históricamente incorrectos. No sé si en relación al tema de la inflación en los años 20 en Alemania... Los medios estén cumpliendo el mismo rol. No, por eso no está bien explicado en el texto, pero que había un momento de incerteza y de desestructuración del conjunto de la economía, que no es exactamente lo que está pasando aquí, pero hay muchas discusiones y hay cierta incerteza también, la deuda como hay en cualquier momento histórico en cualquier país. Más allá, para después entrar en el centro de la carta, que es la corrupción. Ustedes no se sienten como parte de un debate político que incurre muy a menudo en la desmesura. Como parte de un debate político, ¿no? Que ustedes lo cometan con frecuencia. Lo que el debate político está contaminado de mucha desmesura. Yo particularmente creo que el texto de la carta carece de desmesura, sino que es muy determinante y, digamos, está ajeno a los adjetivos y a los signos de admiración. No sé qué. Perdóname, Vicente. El aliento fétido de la regresión neoliberal sale de la pantalla impúdica los domingos a la noche. ¿Puedo decir que esto no tiene adjetivos? ¿El aliento? Fétido. Sí. De la regresión neoliberal sale de la pantalla impúdica los domingos a la noche. Sí, de impúdica y fétido. No. Sí, en una línea. Bueno. Escúchame, no venimos a dar un examen de filología. Bueno, pero ustedes es un texto político con cierto fervor. Bueno, pero tiene una cierta imputación, digamos, pero se mantiene dentro de un plano argumental que no se puede decir que existe en muchos lados. Es que, igual me parece bien esta discusión. Yo te digo, lo aceptaría, pero bien, en la próxima le pondremos uno en vez de dos adjetivos. No, pero como vos decías los adjetivos, le dicen golpista a la nata no menos de 50 veces. Es decir, bueno, tal vez exageramos en 2 o 3 veces, pero... ¿Vos le dirías 47 veces golpista a la nata? Creo que la nata... Casi preferiría no hablar de la nata, estamos hablando de periodismo. Bueno, pues ustedes saben lo mismo. Pero yo creo que la nata es golpista, sí, obviamente. Si vos crees que la nata quiere un golpe de Estado que instaure una dictadura. La nata, perdón, la nata cada vez que se... La última vez cuando
cuando este señor Morales Solá echó ese rumor de que el gobierno iba a tomar por la fuerza los diarios y revistas de este país, Lanata se despidió diciendo, no sé si el lunes estaremos acá, y le pidió a sus montones de radioyentes o televidentes que quisieran algo. Si tal cosa ocurriera. Si tal cosa ocurriera, bueno. Pero eso no era un golpe. Bueno, pero... Y vos interpretaste que eso era un golpe de Estado lo que está pidiendo. Bueno, eso es incitar a la gente a que si a mí me llegan a sacar de este programa, tienen que salir a la calle a, digamos, romper con las normas democráticas. Que eso es un golpe de Estado. ¿Vos, Horacio, también interpretaste Yo eso? creo que la palabra golpe es una de las tantas palabras que está en discusión en Argentina. Creo que había una época más cómoda para todos nosotros, los incluyo a ustedes, por supuesto, donde decir golpe era más fácil. Se podía visualizar a través de instrumentos golpistas explícitos en determinadas instituciones armadas y en alianza con civiles. Ahora no es exactamente así. Me parece que no es la forma clásica del golpe, ni todos son golpistas, ni yo creo que vaya a haber un golpe. Y cuando uso la palabra golpe, dudo también de si está bien usada. Si alguien no duda de las palabras que está usando hoy, no está hablando correctamente. Ahora, evidentemente es necesario reconocer que los instrumentos, los utensilios, toda la utilería que está movilizada en el programa de Lanata tiene una gran originalidad. Eso no se ha visto anteriormente en la televisión argentina. De modo que no se puede decir cuáles son las consecuencias. Hay un montaje que pertenece a tradiciones muy diversas de las narraciones literarias, sobre todo al terror gótico y al hecho de que la corrupción, que es una entidad que tiene muchos componentes abstractos y concretos, y sobre todo que define una manera del capitalismo contemporáneo y antiguo, sea puesta en términos folletinescos a través de valijas que pesan tanto y cuanto, no es un instrumento de la prueba que está ahí. O sea, si una persona vestida con la camiseta nacional, con pantaloncitos cortos, un banderín en la mano, un pito en la boca, me cuenta cómo un país está yendo hacia el desastre y efectivamente hay una suerte de maledicencia generalizada que hace que las personas vinculadas al gobierno en mayor o menor medida sean todas corruptas, y lo hace a través de un estilo que es sin duda una originalidad que de hace años muchos le reconocemos a la data, pero que ahora está al servicio de crear situaciones más bien de tipo abismal en un país, en una república o en una nación. Se puede decir que hay unas pulsiones de carácter golpista sin que necesariamente vaya a haber un golpe ni que él mismo sea golpista. La característica del programa, de ese estado televisivo que cobra una no argumentación, que parece argumentación, pero que al no haber pruebas estrictas, no estoy defendiendo a Lázaro Báez, Lázaro Báez se defiende solo, muestra su cava con vino. Déjeme decir una cosa que me pareció a mí, quizá que me ponga a mí con distintos, muy crítico de distintos documentos, con una perspectiva alternativa o crítica de distintos documentos, también casi desde el comienzo. Cuando ustedes hablan del rol de la denuncia periodística de corrupción, con pruebas, sin pruebas, eso no, digamos, ustedes pueden ver que no hay pruebas, yo veo que es una investigación que como investigación periodística ha tenido más pruebas que la inmensa mayoría de los. Yo no vi ninguna, pero bueno. Por eso es una cuestión de percepción subjetiva. El problema es la justicia, desde el punto de vista periodístico. Está, por eso. Testigos, sí, pero quiero que me entiendan. No, pero quiero que me entiendan. Si estamos hablando en serio del periodismo, sí. Ustedes son periodistas, yo he sido periodista, creo que lo sigo siendo. Hay cierta ética dentro del periodismo. Si este señor Lanata, el que como bien dijo, se disfraza de jugador de fútbol, de entrenador, y hace que sus ayudantes se tengan que disfrazar de jugadores, ya eso es un poco el show del espectáculo, pero cada cual elige la ropa que se pone encima. Yo sigo. Este señor Lanata dijo que el vicepresidente Vudú se fue con 2 valijas a Carmelo, tal día miércoles de 9 a 11 de la mañana o de 11 a 2 de la tarde. Un señor que dice todo lo que yo digo está chequeado. Y se probó que ese día y a esa hora el presidente Vudú estaba recibiendo al expresidente Lula. En el periodismo real, en el que uno, si cuando vos eras joven, vos, yo,
hacíamos periodismo y cometíamos tal error garrafal, si estabas en un diario seguramente te ponían a trabajar en avisos clasificados, ¿eh? O te decían, ahí está la puerta. Perdona que no terminé. Acá, no solamente no se disculpó el señor Lanata, sino que siguieron haciendo rodar esa bola. Eso no es periodismo, eso es escándalo. Vicente, debería haberse disculpado, pero haya sido una equivocación involuntaria, más aún, haya sido una mentira... piadosa. Una mentira voluntaria, consciente. ¿Eso necesariamente deslegitima todo lo otro? No, yo no estoy... Tu argumento es, encontrar una falla, se derrumba todo un edificio. Yo estoy juzgando, digamos, para irnos al pasado. Evidentemente, Neustadt fue un periodista muy peculiar y muy astuto. Y dentro de su campo hacía un periodismo que, digamos, que había gente que lo respetaba. Yo no puedo decir que Neustadt no era un periodista, ni puedo decir siquiera que era un mal periodista. Incluso tuvo la gentileza de morirse el día del periodista. Pero, a partir de ahí, que yo esté de acuerdo con el periodismo de Neustadt, no. Como no estoy de acuerdo con el periodismo que hace Lanata, nada más. Permítame decir, volver sobre el tema de el rol de las denuncias de corrupción en la historia. Ustedes plantean en distintos momentos la carta que fue un elemento que ha debilitado desde la época de Irigoyen en adelante, sí, y hay pruebas, ahí sí hay pruebas. Que ha debilitado a muchos gobiernos democráticos. Quizás yo soy un poco más joven y he vivido el rol de la denuncia de corrupción en estos últimos 20 años. Y por ejemplo, yo recuerdo, en el mismo estilo, en 1996, yo acababa de volver de un año de estudios en Estados Unidos, que prendo la tele, y está Lanata con Marcelo al lado, yo todavía no trabajaba en esa experiencia, pasa al lado de una fuente y dice, estamos en Olivos, miren si no, está lleno de chorros. En ese programa se hicieron denuncias tan fuertes como en el programa que se hace ahora, pero no solamente Lanata, el día D y nosotros, incluso contra empresas privadas, anunciantes, etc. Recuerdo por lo del disfraz, me viene a la memoria, la investigación desde el equipo encabezaba Jorge contra los bancos de Moneta. Me acuerdo estar presentando información, documentación, y al final de la historia los bancos de Moneta quiebran por vaciamiento. Y presentamos la nota, no me acuerdo por qué, vestidos de cowboys. Estaba Horacio Fontova, en ese momento era un actor. Horacio Fontova. O entraban un chancho al estudio, todo eso hacía. Sí, no, muy creativo, muy creativo. Se le ocurría Déjame terminar la argumentación. Tiempo después empezó la investigación en el diario Clarín sobre Menem, que fue el tráfico de armas a Perú y Ecuador. Sí. Esa investigación terminó con Menem preso, fue la única causa. Daniel Santoro, diario Clarín. En la época de la Rúa, el diario La Nación, particularmente Joaquín María de Solá, inició, muy alimentada por un actual funcionario del gobierno, líder del FREPASO, vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez, una denuncia por sobornos en el Senado, con la única y mera prueba de un anónimo, que después generó la renuncia de Chacho Álvarez y jugó un rol clave en el proceso de debilitamiento de la alianza que terminó con la salida de la Rúa. Es toda una historia el periodismo denunciando, ni que hablar sobre la Iglesia Católica y denunciando hechos de corrupción. Y la verdad, si uno va para atrás, en el caso de Isabel Perón, la denuncia de corrupción no generaron el golpe de Estado. En el caso de Perón, Perón mismo dijo, yo en el 55 perdí con toda la prensa a favor, con lo cual tampoco vale para ese caso. Yo creo que el detalle, vos hablas de corrupción, yo creo que acá hay que establecer un detalle. Y pusiste el gobierno de Menem y en él me quedo. Hay gobiernos que son corruptos y hay corruptos en el gobierno. Es un matiz para tener muy en cuenta. ¿Quién los diferencia? Yo te digo, sería ingenuo e infantil que decir que la corrupción no existe. La corrupción existe en todos los países del mundo, incluso en Finlandia. Existe, siempre hay algún individuo corrupto que puede estar en este gobierno. Y hay gobiernos, y ahí me voy al gobierno de Menem, que son todo el gobierno corrupto. Cuando Lanata está denunciando... Un menemista diría lo contrario. Un menemista diría lo contrario. Bueno, un menemista diría lo contrario, pero si yo te reviso todas las ventas que hizo, la manera en que Menem vendió este país,
te das cuenta que todo se hizo en base a un esquema de corrupción, ¿o no? Entonces cuando un periodista descubre un hecho Cuando un grave de periodista, corrupción... no, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tiene que contar más fuerte pero ¿sabes en un cuál momento es que la en otro? diferencia de la nata en este momento? Pone en escena a Báez, y yo no lo voy a defender a Báez, ni siquiera lo conozco, y si... Pero te molesta que lo si exponga. No me molesta para nada. Si cometió, de la misma manera que no me molesta para nada, que este hombre que, ¿cómo se llama? El que está preso, ha sido condenado a 20 Pedraza. años. Pedraza. Pedraza no me molesta, me alegra. Me alegra que se tome a un señor que cometió un delito y se lo condene. Si Báez cometió un delito, pero que se lo condene y con la pena más dura. No me interesa la vida, no ignoraba la vida de Báez. Lo que yo no puedo decir, por Dios, es que si Báez es corrupto, el gobierno de la Argentina es corrupto. Porque es lo mismo que vos tengas una empresa o vos tengas una gran empresa y en esa gran empresa tenés 1 o 2 empleados corruptos. Yo los denuncio y automáticamente la empresa de ustedes son empresas corruptas. No, este gobierno no es corrupto. Puede tener, sí, gente cercana a la corrupción. Condenémosla con pruebas, no tirando, no poniendo, grabando a señores que dicen en pantalla una cosa y cuando van al juez dicen otra. Por Dios. Es probable que, cuán corrupto es un gobierno, nadie tiene la data. Pero cuando, por ejemplo, en un programa de construcción de viviendas sociales aparece un desfalco que involucra 800 millones de pesos, Sí. Uno puede preguntarse si no vieron porque son tontos, porque estaban distraídos, o si vieron y fueron partícipes. En los dos casos merecen condena. Estamos o por hablando partícipe de la conducción del o Estado. por tontos. Si uno ve que en el caso previo a 11 hubo advertencias de organismos de control, de usuarios, Sí, de periodistas, sí. de vaciamiento, Sí, sí. mientras la presidenta elogiaba públicamente hasta meses antes al empresario vaciador, y hubo advertencias públicas numerosas, Sí. uno puede preguntarse si la corrupción mata. Si uno ve declaraciones juradas que no se explican por ninguna forma, porque son declaraciones muy abultadas, y la única explicación que se da es... O simplemente mostrar las viviendas de los funcionarios. Es un recurso que ha sido utilizado por el propio Lanata durante el menemismo, durante la Alianza, y va a seguir siendo usado. ¿Qué prueba más evidente que mostrar el lugar donde un funcionario vive, que en principio a todas luces no es acorde con el nivel de ingresos que se sabe tiene, como para dar un indicio periodístico de que hay un enriquecimiento ilícito? Lo mismo se hacía durante el menemismo. Se comprende que ustedes no están de acuerdo con la caracterización o con el lugar que ocupa Jorge en relación con el gobierno, pero da la impresión de que la afinidad que ustedes tienen con el gobierno hace que relativicen mucho las denuncias de corrupción, tan sólidas como eran en el periodo menemista. En el caso de Lázaro Báez, mucho más sólidas que la mayoría de las denuncias de corrupción durante el gobierno menemista. Bueno, yo no relativizo las denuncias de corrupción. Pongo en primer lugar la idea de la corrupción como una gran estructura productiva que prácticamente abarca la entera constitución del capitalismo contemporáneo, y de lo cual no está exenta la Argentina. Lo trato de comprender desde un punto de vista más histórico, por lo tanto no puedo reducir un gobierno que llama a las movilizaciones que llama, que habla de la manera en que habla, que coincido que ustedes pueden estar de acuerdo y que todo esto establece discusiones, que tiene un conjunto de alianzas con las que inicia su gestión y va perdiendo aliados en el camino y encuentra otros, que tiene una situación específica en este momento donde, como todo el periodismo ha insistido, se habla de que la propia presidenta se considera a sí misma no eterna y al mismo tiempo habla de otro capítulo o de otro espacio temporal. Esas son todas tensiones de carácter histórico que hacen a la política que siempre nos apasionó, a la política que siempre leímos, a la política que está presente en nuestras identidades más o menos volátiles, que cambian un poco con los tiempos, pero que pueden seguir siendo más o menos las mismas desde el punto de vista de aceptar una tradición nacional popular republicana, como la que yo acepto. La de ustedes es una tradición republicana liberal social, con matices de izquierda, yo también tengo matices de izquierda,
Les digo esto no para entretenernos con palabreríos, sino para decir que para mí una discusión histórico-política incluye el tema de la corrupción, pero de ninguna manera lo acepta relativizado frente a lo que realmente hay que discutir, donde la corrupción forma parte de la forma reproductiva interna del capitalismo. Entonces, en ese sentido, yo pondría en este lugar otra discusión. Y empezaría por criticar el modelo de personalización que hace la ANATA. ¿Cómo lo hace? Con un tipo de justicia mediática rápido, más allá de que sea cierto. Yo creo que puede ser cierto algunas cosas, otras no. El tipo de representación teatral, clonesco, el tipo de imitación que también apunta a una gran pregunta. ¿Cómo será el periodismo de ahora en adelante? ¿Y cómo será la comicidad televisiva de ahora en adelante? ¿Qué habrá que hacer para generar creencias colectivas que lleguen a 30 puntos de rating? ¿No les parece que eso pone un poco en juego la ética periodística? No sé de que sea cierto. Si esto es así, evidentemente hay que preguntarse algo sobre el tipo de estado político que implica la televisión y cómo reproduce a través de imágenes una suerte de conexión narrativa que tiene que ver con la corrupción, bastante, sí, con la corrupción como hecho empírico, pero tiene mucho más que ver con formas de contar las cosas, con formas de crear un domingo a la noche, es un domingo de penumbra, donde la gente se va a dormir en medio de pesadillas, desde el punto de vista de una gran metrópolis compleja como es esta. Tiene que ver con un tipo de relato que en el escrito llamamos gótico, que es un relato que está muy probado, que es el relato que generó el cine, que generó el folletín contemporáneo, que va desde Balzac a Rodolfo Walsh prácticamente, y en ese sentido la ANATA hace eso, y yo diría, qué bárbaro que hace eso, qué interesante. La cuestión que hace eso en un momento de fuerte disgregación política de la oposición, de incertezas económicas varias que hay en la Argentina y en sustitución de una discusión, y si me permiten decir, con esto termino, como dicen los políticos, pues ya les veo la cara. No, para nada, con mucho interés. Está en el lugar donde tendremos que discutir por qué no hubo una burguesía nacional efectiva en la Argentina. Yo la otra vez que hablamos con Rado dije la palabra Helvar. Yo nada más que me has entusiasmado excesivamente, pero viendo lo que pasó después, efectivamente me parece que el tipo de asociación empresaria con un gobierno, si es de una persona que tiene vínculo con los gobernantes, no me gusta poco o nada. Si son empresarios anteriores, más o menos lo mismo, pero ocurrió antes. ¿Cuál es la diferencia con los Roca, con Techín, que es una empresa que tiene tantos vínculos internacionales, o los Macri, que además tiene una sede fuera de la Argentina, en Luxemburgo o algo así? Entonces, desde el punto de vista del pensamiento público, la corrupción es concreta, ¿no es cierto? Hay personas que se enriquecen a costa del patrimonio público y el patrimonio popular. Pero como concepto es abstracto, funciona en el capitalismo a través de redes informáticas, redes invisibles, paraísos fiscales, cálculos estadísticos complejísimos a los que quizás el ciudadano común no puede abordar. Y un conjunto de maniobras donde tienen que ver los servicios de información, la CIA, las calificadoras de riesgo, todos los aparatos del capitalismo que lo hacen al capitalismo algo muy lejano al viejo capitalista que había estudiado Max Weber, que era austero, que tenía indicios de salvación en si le iba bien, pero su austeridad resistía a fondo la tentación del lucro. Yo diría, es posible pensar en la Argentina un modelo económico y que no me gusta para capitalista tampoco, que tenga asociaciones con la vida política, perdóname Ernesto, y que efectivamente esté en el lugar de esta discusión tan pobre, a pesar de que efectivamente puede afectar a un gobierno, pero si afecta a un gobierno, pensemos también con la plaza pública, con el modo en que la gente va a la plaza. Pensemos eso, porque si no sería finalmente poner a la historia en una cornisa tan delgada, donde solo nos interesaría la bodega o la bóveda, o como sea, de un empresario vinculado amistosamente con los comienzos del presidente Kirchner, y no nos interesaría el estadio de la movilización social y popular en Argentina, que es una discusión muy profunda. Déjame hacerte una última pregunta con esto terminado. Para cerrar. Cuando vos ves todo eso, por lo menos íntimamente, y vos ves que el tipo que no era nadie pasa a tener una pileta con olas artificiales y varios autos no sé qué, y era íntimo de Kirchner, tan íntimo que aparece en la bóveda con Cristina y con Máximo, y eso no hay discusión. Y ves el caso de Sueños Compartidos, y ves el caso de Teoría, que son montañas de dinero que se miró para otro lado y algunos generaron tragedia. Puedo decir, pucha, si nuestros líderes fueran más honestos,
este proceso que yo creo en él. A mí yo creo profundamente en él y creo que los que tiene una serie de líderes, en los líderes ¿Vos que creés yo, en la honestidad de Cristina? en la gente que yo creo y que siento mi amigo y compañero, creo que son totalmente honestos. Eso no significa que pasado mañana se descubra que aquel que yo creí que era honesto... Si vos creés que Cristina es honesta. Por supuesto, y si no creyera que Cristina es honesta, no estaría... O sea que no hubiese ido el sábado a... O sea que es importante que Pero por supuesto, no dudo ni de la honestidad de Cristina, ni de Néstor, ni de ninguno de los que rodean a Cristina. Imagínate si viniéramos acá y te dijéramos que no cae, se desploma. No creo. Feynman dijo otra cosa. Feynman dijo preferiría que fueran... pero bueno, eso es otra discusión. pero además yo te digo... En la historia argentina, si haces la nómina de todos los presidentes y sus propiedades, tenés muchísimo para discutir. Pero vos acordate lo que decían de Perón, ¿te acordás de lo que decían de Perón? ¿Por qué no? Pero hay que un discurso que, 2 segundos, hay un discurso que se repite. En el 55 cae Perón, y además de hablarlo de pedófilo, de degenerado que tenía miles de millones de dólares en la cuenta suiza, igual que esa loca que se murió antes, bueno, no hubo ni miles de millones, no hubo cuenta suiza, no hubo ningún caso de pedofilia, pero toda la prensa, toda la oposición, ¿no? Peronista, y te lo estoy diciendo desde alguien que no es peronista. Perdona. Decir, me tumbaron como tenían todos los medios. Perdón, sí, pero toda esa oposición, cuando triunfó la llamada Revolución Libertadora, tiró por tierra todas las conquistas del peronismo, perdona, tiró por tierra todo. Esto no aceptó nada del peronismo. Esta misma oposición no acepta nada de este gobierno, están repitiendo. Tenemos como invitado al compañero Muy Bonazo. bien, me parece muy bien. Les agradecemos a los dos y seguramente podremos seguir. Porque hay en la otros temas. carta 14. En la carta 14, no, recordar la carta 11, cuando ustedes señalaban varias discrepancias. Vamos a un corte y volvemos, dale. Bueno, gracias.